Hoy en día, pastora, muchos jóvenes tienen el deseo de unir sus vidas en el santo lazo del matrimonio, tal como lo estableció nuestro Dios, pero muchas veces se olvidan el entender cuál es el propósito por el cual voy a unir mi vida. El matrimonio no es para un día, es para toda la vida. Tampoco no es para un año, amados hermanos, ni para 2, ni para 10, ni para 15, es para toda la vida. El matrimonio es para compartir sueños, aspiraciones, metas, es construir juntos teniendo a nuestro Señor como el cimiento de ese hogar. Pregunta que le queremos hacer a nuestra pastora. Hace muchos años le tocó a usted atravesar esta hermosa etapa del enamoramiento y noviazgo con un hombre de Dios que, como decía usted, tenía aspiraciones y metas en ese momento muy diferentes a la suya. Sin embargo, Dios tenía un propósito marcado para ustedes. ¿Puede compartirnos, pastora, esa etapa de su vida? Bueno, yo cuando conocí de lejos a Osvaldo, él cantaba en las convenciones. Era un niño que se subía al altar y cantaba. Pero yo lo veía de lejos. Y era un niño, tenía 12 años, yo tenía, bueno, esa edad también, y yo lo veía como un niño, porque resulta que las mujeres a esa edad pues maduran un poco más rápido o crecen más rápido a los 12, 13 años, se desarrollan primero que los varones. Después yo recuerdo que cuando yo lo vi en una convención también, yo ya tenía mi edad, yo tenía 19, iba a cumplir 20 años, ¿verdad? Cuando yo lo vi. Y esa vez compartimos en esa convención, pero todo normal, ¿no? Pero todo fue surgiendo poco a poco a través de esa amistad que hubo. Y, y después de esa amistad, por supuesto, surgió un sentimiento en el cual tuvimos que esperar, ¿verdad? En el tiempo de Dios, la aprobación de mi padre, de mi madre, sobre todo de mi padre, porque mi madre sí estaba de acuerdo, pero mi padre no estaba de acuerdo, entonces teníamos que esperar ese tiempo en el Señor. Y yo recuerdo que el pastor de aquel tiempo, el pastor de él, me dijo a mí, después cuando nosotros nos casamos al tiempo, él me dijo, lo de ustedes fue de Dios, porque Dios los unió para un llamado, para un propósito. Y yo recuerdo que algo que me llamó mucho la atención de Osvaldo fue ver ese amor por las cosas del Señor, ese respeto hacia las cosas de Dios, el sentido de responsabilidad por la casa de Dios. Si era que él tenía que tener la lectura de la palabra, era un sentido de responsabilidad máxima que él asumía. Si es que iba a presidir, si es que iba a cantar y cuando iba a predicar más todavía. Entonces cuando surgió todo esto y después cuando se entabló el noviazgo, él me iba a visitar, cuando podía, él me visitaba y yo iba a la casa de mi padre porque yo vivía en Mérida y cuando yo iba a la casa de mi padre, él de vez en cuando, cada 3 meses me visitaba y cada vez que me visitaba, de repente él llegaba un día antes que yo a la casa de mis padres, yo llegaba de Mérida y cuando yo preguntaba me decía mi papá, no, él está estudiando la palabra, ya sea que estaba hospedado en otra casa, ¿verdad? En otra casa, una habitación. Ovalo está estudiando la palabra. Y siempre era, Ovalo está estudiando la palabra. Y era que mi papá, ay, mi padre querido, que lo que hacía era que a propósito lo ponía a predicar. Cada vez que llegaba a visitarme lo ponía a predicar para ponerlo o para ocuparlo con la palabra del Señor en la oración. Y cada vez que yo llegara, no tuviéramos tanto contacto. Yo una vez le dije a mi padre, padre, yo vengo para acá, yo bajo a este pueblo, ¿verdad? De la ciudad que estoy estudiando, porque yo quiero, ¿verdad? Conversar con Osvaldo, compartir con Osvaldo estos dos días o 3 días. Y tú lo pones a predicar y entonces lo pones nervioso y lo que hace es estar metido allá orando y leyendo la palabra y ya no comparte conmigo. Y yo sabía que era una estrategia de mi querido padre que sí está allí conectado a mi padre, hermano Rómulo. Le envío muchos saludos a mi padre. Si mi madre está conectada, la hermana Xiomara,
también le envío muchos besos, muchos abrazos a mi madre, amén. Bueno, eso fueron experiencias muy hermosas. Yo fui viendo en él, pues, un hombre de Dios, un hombre de ejemplo, trazando la palabra, amante de la palabra de Dios, amante de la palabra de Dios. De verdad que eso a mí me llenó mucho, me llamó tanto la atención. Y ese Señor, gracias, gracias porque me estás poniendo en el camino a un hombre temeroso de Dios. Porque a ti, joven, que estás viendo este programa, lo primero que tienes que ver en esa jovencita o en ese joven es que haya temor de Dios, que él ame a Dios. Si él ama a Dios, te amará a ti. Que ame a Dios más que a ti. Mire, mire lo tremendo, porque mientras más ama a Dios, más te va a amar a ti también. Y yo veía eso en él, como también veía en él el respeto, un respeto muy bonito hacia mis padres, un respeto hacia sus padres, yo se lo veía en él, un respeto hacia su familia, respetuoso en todo momento, de un hombre de palabra. Y me gustó mucho eso de él. Vi unas virtudes muy lindas de parte de él, que poco a poco me fueron cautivando, además de que era un poeta, porque siendo novio ya él era un poeta. Él me escribía, wow, unas cosas que yo quedaba así, wow, este hombre escribe precioso, bellísimo. Y muy lindo, de verdad que eso me gustó. Y, ¿no? Y el cántico, yo lo usaba en el cántico, en la alabanza, en la adoración. Y hasta el día de hoy yo veo en él ese talento tan maravilloso que el Señor le ha dado en la alabanza, ¿no? Y eso fueron cosas que yo fui tomando en cuenta. Yo decía, Señor, si esta es tu voluntad, que esto siga y no vaya tropiezo, pero si no es tu voluntad, que se presente cualquier tropiezo. Pero resulta que no, todo iba avanzando como era, y íbamos esperando en el tiempo de Dios, íbamos esperando él allá en Maracaibo, yo en Mérida, a unas cuantas horas de distancia. Fue un noviazgo de distancia, nuestro noviazgo fue de distancia, definitivamente. Y en aquel tiempo no existía ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram ni Twitter, nada de eso existía, solamente era los mensajes de texto, ¿verdad? Y eso era cuando yo podía, porque cuando yo no podía mensajes de texto, no tenía acceso a los mensajes de texto, pues no había mensajes de texto. Pero sí que fue una experiencia muy maravillosa y el Señor nos unió, definitivamente yo lo creo así, por experiencias que Él vivió. El Señor lo salvó de la muerte, lo salvó de la misma muerte un 26 de diciembre, y 3 años después, en un 26 de diciembre, nosotros nos estábamos casando. Y no fue a propósito que nos casamos ese 26 de diciembre, recordando el día que Dios nos salvó de la muerte, sino que después al tiempo, cuando miramos y digo, wow, pero fue un mismo 26 de diciembre cuando Dios te libró de la muerte, de la misma muerte. Por unos minutos él hubiese fallecido, pero el Señor lo guardó porque el Señor tenía propósitos con su vida desde pequeño, desde niño. El Señor había tratado con él, ¿amén? Porque desde niño él comenzó a servirle al Señor a través del ejemplo de su abuelo. Su abuelo lo llevó a los caminos del Señor, lo llevaba a la iglesia, lo llevaba a los matutinos, a las vigilias. Él cantaba en las escuelas dominicales desde niño, iba a las campañas y lo llevaban a cantar, iba a las convenciones y cantaba a donde iba Osvaldo cantaba, desde niño. Y bueno, con una voz, bueno, potente, esa voz de esos niños que son así finitas, que eso traspasa los vidrios. Así era esa voz de Osvaldo desde pequeñito, con ese temor a Dios, ¿no? De verdad que yo le doy gracias a Dios porque el Señor puso en mi camino un hombre maravilloso y me siento privilegiada de parte de Dios por haberme guardado, ¿verdad? De tantas cosas, de tantas tentaciones, de propuestas que no eran de parte de Dios, no lo eran, pero que Él sí fue el hombre que Dios puso en mi camino para que se cumplieran los propósitos de Dios, tanto para Él como para conmigo. ¿Ven? Así que al joven que está escuchando, espera el tiempo de Dios, no te apresures, porque siempre lo que Dios te va a dar es mucho mejor de lo que tú puedas escoger. Amén. No fue que yo escogí a Osvaldo, no, yo siempre le digo a él, tú te metiste en mi camino. Yo estaba en Mérida, tú estabas en Maracaibo, yo jamás nunca pensé que me iba a enamorar de él, o sea, estando en Maracaibo lejos, y todo surgió, hermana, fue algo tremendo. Ese día cuando, recuerdo una noche cuando un familiar de él me dijo a mí, Keila, hoy se va a cumplir una palabra que el Señor me dio a mí. Yo dije, ¿qué? Me dijo, hoy un evangelista me ha entregado un cassette, me dijo ese familiar. Y el cassette dice, tus palabras han sido escuchadas.
y me dijo, y yo hoy declaro, así me dijo esa muchacha familiar de él, yo hoy declaro que ustedes algún día se van a enamorar y ustedes se van a casar. Yo me eché a reír. Yo le dije, tú no sabes lo que estás diciendo, es una locura. Y yo me eché a reír, es que ni siquiera lo conozco. ¿Cómo tú vas a decir eso? Dijo, yo lo declaro. Y hoy recibí este cassette. Tus palabras fueron escuchadas y ese ha sido mi deseo, me dijo ella. Y yo sé que ustedes se van a enamorar y ustedes se van a casar. Hermanas, y así sucedió. Así sucedió, todo fue en el tiempo de Dios, ¿verdad? Tuvimos 2 años y medio entre orando y el compromiso, 2 años y medio, hasta que nos casamos y ya llevamos unos cuantos años, ya vamos para 16 años de casados, para la honra y gloria del Señor, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo no es que me doy, ay, que todo ya lo he ganado, ¿no? Porque debo entender que mientras estemos en esta tierra tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado, por nuestro matrimonio, no darme, porque ya como yo ya estoy casada, ya tengo a mi esposo, pues ya todo lo logré, ¿no? Ese es un error de muchas y de muchos, cuando creen que ya al estar casados, pues ya, no tienen por qué seguir luchando, ¿no? El matrimonio se sustenta en el amor diario, en el respeto, en el detalle, ¿verdad? En la comunicación diaria, ¿verdad? Cada detalle, cada palabra, todos los días, porque es una planta. Es una planta, como ustedes pueden ver ahí, esa planta hay que regarla todos los días, hay que darle cariño, así es el matrimonio. Y valore usted, hermana y hermano, que está casado, valore ese matrimonio, porque muchos hoy están llorando y hubiesen querido tener un matrimonio estable y no lo lograron, y lucharon quizás mucho por esto y no lo pudieron alcanzar. Pero si tú tienes un esposo, aun con sus errores, con lo que sea, porque todos tenemos errores, ¿verdad? Nadie es perfecto. Aprovecha, enmienda, sustenta ese amor, ¿verdad? Pero dale gracias a Dios por eso que el Señor te ha regalado, porque el matrimonio es para toda la vida. Como lo dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, el matrimonio es para toda la vida y es un gran regalo de Dios y es la base de la familia y también de la sociedad. Así que yo estoy agradecida de verdad, hermanas, por este regalo que el Señor me ha dado. Y yo le pido a Dios, Señor, guarda el matrimonio, porque vemos una sociedad destruida, los matrimonios fragmentados, destruidos. Me da dolor ver los niños, ¿verdad?, que quedan allí, ¿verdad?, en medio de todas en esos procesos de divorcio. Son las víctimas también, esos niños. Yo digo, Señor, guárdanos, que jamás nosotros nos sintamos mejores que otros, no, sino que cada vez que veamos lamentablemente un fracaso de otros, es para que nosotros nos humillemos más en la presencia del Señor y le digamos, Señor, mi matrimonio lo entrego en tus manos, Señor, guíanos, ayúdanos y danos la sabiduría siempre basada en tu palabra para sobrellevar este árbol, esta planta, amén, en el amor y en el respeto. Gloria a Dios. Qué hermoso es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y que Dios en sus planes también, porque para ello nos preparó, nos pueda unir a un hombre también, el cual también tenga ese mismo deseo de servicio, ¿no? De ese trabajo hacia la obra de Dios. Quizás no todos somos llamados para ser pastores, misioneros, ¿no? Porque si no nos quedaríamos sin miembros de la iglesia. Pero yo también podría decirle en esta tarde a los jóvenes, ¿no?, basándome en en las experiencias de la pastora Keila, que cuando uno está con ese deseo, ¿no?, o ya hay un compromiso de por medio, no solamente es ver en lo personal, ¿no?, esa unión que voy a tener, ¿no?, con esa persona, con el hermano, con la hermana, pues no solamente esa unión para formar un hogar, sino también tiene que haber ese deseo de ¿para qué me preparó Dios? ¿Con qué propósito? Y seguir desarrollando, ¿no?, ese propósito que Dios un día empezó en mi vida, porque muchos llegan al matrimonio y se estancan, a veces ya no están, a veces desaparecen, y muchos dicen, es que no fue la voluntad de Dios, ¿no? O ves que ya están con un pie más afuera que adentro, entonces como que no estuvo ahí en los planes de Dios, no fue la voluntad de Dios. Por eso es importante, hasta en ello, no solamente pensar, ¿no?, en lo humano, sino también pensar en lo de Dios, en la obra de Dios, ¿no? Si
soy una hermana que estoy involucrada en la obra de Dios, de repente como diaconisa, como estar enfrente de los jóvenes o un cargo que pueda tener en la escuela dominical, pues que yo al unir mi vida con aquel joven o unir mi vida con aquella joven, pues yo pueda seguir desarrollando ese trabajo y eso Amén. no me aparte, no me aleje, ¿no? Como lo Amén. podemos ver en la pastora Keila, y yo también lo veo, lo he visto en mi vida también, ¿no? Porque me uní a un hombre que cuando yo también, antes de casarme, servía a Dios, y yo le oraba y decía, Señor, que aquel hombre que un día tú vas a unir mi vida, pues él también te sirva, ¿no? Y donde esté, aunque yo no lo conozca, ahí guárdalo, sigue usando su vida, ensancha su ministerio, Señor, y mientras tanto prepárame a mí también para poder apoyar ese ministerio. Yo oraba, no lo conocía, pero no solamente oraba para unir mi vida, sino para continuar ese trabajo o esa preparación que Dios hizo en mí y no estancarme, ¿no? Entonces, eso también debe de haber en los jóvenes y eso agrada a Dios. Amén. Así que Amén. damos gracias a Dios por estas experiencias que hemos escuchado y que nos han servido de mucho. Y aún podemos decir, somos damas, pero nos sirven también para poder compartirles, transmitirle a nuestros hijos. Gloria al nombre de Cristo. Qué maravilloso es todo ello. Amén. Y dejo a Miriam con algunos saludos todavía que están llegando.